Ahora vamos a hacer un caso práctico para poder entender cómo aplicamos y cómo debemos de tener estas tres fases antes de ir a negociar. Vamos a suponer que Carlos, que es un Key Account Manager, tiene un business review con su principal cliente Economics. Un business review viene a ser una revisión de negocios que se tiene periódicamente con un cliente, ¿no? Para ver el estatus de sus compras, etcétera, etcétera. Entonces se va a hacer esta revisión de negocios y al final de la reunión se va a tocar el punto más crítico o más importante de la agenda, que es el cierre de compra del mes de junio, que para esto el objetivo que tiene Carlos es de 3 millones de soles. Además, que representa el cierre de la compra del trimestre, es decir, enero, febrero, marzo, primer trimestre, abril, mayo, junio, segundo trimestre. Otro dato que se tiene es que el cliente sabe que si cierra el objetivo trimestral, obtendrá un rebate del 3%. ¿Qué quiere decir esto? Estos 3 millones de soles sirven para cerrar el mes de junio, pero además con esos 3 millones de soles también está cerrando el trimestre. Si eso ocurre, se gana 3% de rebate, que viene a ser su incentivo a la compra. Por el otro lado, Carlos también sabe que si el cliente cumple con la cuota del mes, que son esos 3 millones, se va a quedar en 50 días de inventario, 50 días de stock, que viene a ser la mercadería que el cliente tiene en sus almacenes, que le alcanza para cierta cantidad de días de venta. Lo usual es que un cliente tenga más o menos 30 días de inventario, es decir, cierro el mes y yo en mi almacén voy a tener al menos 30 días de stock en productos. Ese producto que tengo o ese stock o ese inventario me va a alcanzar para 30 días de venta, ¿no? Y normalmente sí, este ciclo se hace repetitivo. El siguiente mes vuelvo a comprar y tengo 30 días de inventario. Pero en este caso nos indican que si él compra se va a quedar con 50 días. Y si llega a comprar 2.5 millones, no los 3, se va a quedar con 40 días de stock. Recordemos que el óptimo es 30. Y pone en riesgo la compra del siguiente mes, ¿no? Obviamente, si es que un cliente tiene muchos días de inventario, pues te puede decir, oye, no te compro porque lo que tengo de mercadería me va a alcanzar para 50 días de venta. ¿Cómo te voy a comprar? Bueno, veamos, esta es la situación que tiene Carlos y ahora se va a ir a su reunión de business review. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? ¿Cómo aplicamos las 3 fases de la negociación para que Carlos vaya preparado a su reunión? En la etapa de preparación, Carlos debería hacer lo siguiente. 1. Revisar el histórico de ventas del cliente Economics. Ver si estos 3 millones de soles están acorde a su compra promedio mensual y también promedio a la a la venta mensual que tiene ese cliente. Porque si estamos entendiendo que 3 millones de soles lo va a dejar en 40 días de stock, o 50 días de stock, en este caso, definitivamente esos 3 millones de soles no va muy acorde al promedio de compras que tiene el cliente, ¿no? Sin embargo, por otro lado, porque hay que analizar los pros y los contras, este push adicional que vamos a hacer de venta le va a dar al cliente 3% más de margen, porque eso finalmente se lo lleva al bolsillo, ¿no? También hay que ponerlo sobre la mesa. Pero bueno, sigamos con la etapa de preparación. Reviso mi data histórica, si las ventas me hacen sentido, si el margen del cliente está acorde a los objetivos que yo tengo. Y voy a definir el BATNA antes de ir a mi reunión de negociación. En este caso, el BATNA de Carlos sería 2.5 millones. ¿Por qué? Porque digamos que sería su plan B para que el cliente no quede en 50 días de inventario, quede en 40, no va a quedar en 30, que es los días óptimo, pero llega a 40 días de stock, ¿no? Y aparte que se estaría ganando el rebate. Lo otro sería que tendría que anticiparse a las objeciones. Ahora, ¿qué cosa le puede decir el cliente? Probablemente le diga, ¿sabes qué, Carlos? Ni te compro los 3 millones, ni te compro los 2.5 millones, te voy a comprar 1,5 millones o 2 millones para quedar en 30 días de stock, porque estoy poniendo en riesgo mi flujo de caja, ¿no? Porque también
Eso puede impactar un poco el flujo de caja del cliente. En segundo lugar, ¿cómo sería la etapa de exploración? Digamos que Carlos ya se preparó, ya apuntó, ya sabe cuál es su BADNA, ya sabe las objeciones que el cliente le puede decir, qué es lo que él va a responderle, y ahora se va a la reunión de negociación. En la etapa de exploración, Carlos definitivamente tiene que escuchar al cliente, identificar, acorde a este caso, dos cosas, ¿no? Uno, por ejemplo, si el cliente se encuentra o no satisfecho con el nivel de servicio, que es el NPS, porque es un factor clave también para poder agarrarlo como argumento y poder cerrar la negociación. ¿Cómo están las ventas de su negocio? Porque definitivamente si estamos viendo que tiene días de stock altos, puede ser que nos esté comprando mucho a nosotros, que es el sell-in que está teniendo, la facturación es alta, pero el sell-out que él tiene, que viene a ser la venta hacia el público final, no está al mismo ritmo que la compra que nos está haciendo, ¿no? Hay que preguntarle cómo está su negocio, cómo están las ventas. Si nos puede compartir data, con mayor razón, porque nosotros incluso antes de la reunión podemos llegar con data preparada. Pero si no es el caso y en el momento de la exploración hay que identificar y preguntarle cómo van sus ventas también. Construir confianza. Vamos a suponer que el cliente, pues tú lo estás escuchando y está preocupado por los días de inventario. Entonces nos toca a nosotros ceder un poco y replantearnos, ¿no? Y decir, ok, bueno, no vayamos por los 3 millones, vayamos por los 2.5, que finalmente lo estamos ajustando o estamos ajustando la propuesta de valor, pero también estamos medio que llegando a nuestro BADNA, que es acuérdense que el BADNA viene a ser nuestro plan B o viene a ser nuestra situación más favorable si es que no llegamos a nuestra negociación, ¿no? Que son los 3 millones. Y finalmente en el cierre, que hablábamos mucho de esto de detectar las señales de cierres, pues hay que ponerle bastante énfasis en el rebate que él se va a llevar, o sea, escucharlo, pero también nosotros un poco tratar de proponer o de incentivar el cierre, pero de una manera sutil en la que tampoco el cliente piense que pues estamos solamente presionando o estamos tratando de cerrar un negocio que es beneficioso para nosotros, pero para él no. Entonces, en este caso, hay que ponerle énfasis en el rebate, que finalmente es un margen extra que el cliente se va a llevar, y también ir resumiendo o recopilando las cosas que vamos conversando durante la reunión, ¿no? Como decir, ok, pero mi fecha de compra máximo puede ser el 25, tú sabes que es el 30, pero dices que tu último día de facturación como empresa es el 25, ¿no? Ya vas como que moldeando también las cosas un poco hacia tu lado, ¿no? Llevándolas un poco hacia tu lado. Ok, mi fecha de compra, que es el 25, yo te voy a activar, te activo la promoción. Acuérdate que la promoción voy a activarla el 1 de julio. Si es que de una vez cerramos el 25, cerramos la compra, la facturación del mes ahorita y te mando el 25 el pedido. Eso quiere decir, vamos recapitulando los puntos que se han ido negociando para incentivar o forzar sutilmente el cierre. Y finalmente, que es lo más importante, es también formalizar el compromiso, porque hay que hacer que el cliente o nos firme un acuerdo comercial en físico o digital, o cerremos por un correo formal, ok, según la reunión, según el business review del día de hoy, acordamos que la compra será de 3 millones de soles, el día de facturación el 25, la campaña que vamos a activar de parte de nosotros empieza el 1 y todo lo demás. Pero es importante formalizarlo porque esta formalización es lo que cierra o hace efectivo el cierre como tal. Entonces, en este caso tenemos las tres fases aplicadas según la situación o el contexto que Carlos está pasando. ¿Cuáles serían un poco las conclusiones y de este caso práctico, ¿no? Que es importante también considerar. Acuérdense que, y acabo de retroceder un poco, acuérdense que hablábamos mucho de que la mayoría de negociaciones fallan antes de empezar, porque no se prepararon bien. Entonces,
Si Carlos en esta situación se está preparando, está aplicando las 3 fases de la negociación antes de ir a su reunión, pues ¿creen que será una negociación exitosa o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Será una situación, una negociación exitosa porque se está preparando, está estructurando su negociación en las 3 fases que corresponde y también tiene diferentes planes de acción que puede tomar en caso la negociación no esté yendo por donde él quería, ¿no? Entonces, sería en este caso una negociación exitosa. ¿Y cuáles son las conclusiones de por qué esa negociación sería exitosa? Porque obviamente hay una preparación, ¿no? Prepararse cambia el resultado. Carlos en este caso no está improvisando, está analizando su objetivo antes de ir a la reunión, ya definió su BATNA, anticipó las objeciones y eso también hace que él se empodere al momento de ir a negociar con el cliente. Escuchar es más potente que hablar. Recuerden que es importante estar en la escucha activa, estar en la exploración. ¿Por qué? Porque al final hace que Carlos adapte su estrategia según lo que el cliente realmente necesita, ¿no? Y se vuelve también claramente en un negocio beneficioso o en un beneficio mutuo, que era lo que hablábamos al inicio cuando definíamos qué era la negociación, ¿no? Y es importante también entender que la venta deja de ser un monólogo y se vuelve en una conversación estratégica. ¿Por qué? Recordemos que los clientes hoy en día son más exigentes que antes, ¿no? Porque se informan, exigen más, tienen más opciones para ir a voltear al costado. Entonces, hay que ofrecerles un negocio estratégico, no una transacción nada más. Esos son los negocios que finalmente son sostenibles en el tiempo, ¿no? Y el cierre no es el final. El final es el compromiso, que en este caso va a ser cómo tangibilizamos ese acuerdo, ok, por un acuerdo digital, un acuerdo firmado, ¿no? Pero que finalmente garanticen que la negociación se traduzca en una acción real. No gana quien cierra más rápido, gana quien construye acuerdos sostenibles.